Hola, bienvenido a nuestro encuentro de hoy. Como sabe, estamos teniendo esta serie titulada Encuentros, en el que estamos viendo historias de hombres o mujeres que tuvieron encuentros con Jesús. Luego de tener aquellos encuentros con Él, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Como pasó precisamente con el personaje que veremos hoy. Es un encuentro inusual, el de este día, bastante inusual. Te adelanto que en este encuentro se va a mostrar la misericordia del Señor. Pero es bueno que antes de entrar en la materia, antes de ver el pasaje bíblico, pensemos un momento en lo que estamos queriendo decir cuando usamos la palabra misericordia. Probablemente tú tengas tu idea de lo que significa la misericordia, pero aquí no nos estaremos refiriendo a tu idea o a mi idea, sino a lo que quisieron decir los escritores bíblicos cuando usaron esa palabra. Por supuesto, no la usaron en español o en inglés, ni en ninguno de los idiomas modernos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, en una variante del griego que era de uso común en aquella época. Y la palabra que usan ellos en el Nuevo Testamento, que se traduce, por ejemplo, al español como misericordia, es la palabra eleos. Puede traducirse como misericordia o compasión, pero su sentido, dicen los que saben, implica especialmente una compasión que se expresa en acciones. Por eso alguien la traduce como la manifestación externa de la compasión. Por tanto, tener misericordia en la Biblia no se trata solamente de sentir compasión o lástima por alguien, sino de hacer algo por ese alguien, de darle la ayuda que necesita. Entendido esto, vamos a ver cómo comienza la historia del encuentro de hoy. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, los versículos, ahora leeremos del 1 al 5. Marcos, capítulo 5, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 5, dice el pasaje. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Fíjate que este pasaje nos presenta a alguien que vino al encuentro de Jesús. Nos dice algunas cosas interesantes acerca de este personaje. Vamos a estar mencionando algunas de ellas, las más importantes. En primer lugar, este personaje obviamente estaba, como diríamos, endemoniado. O sea, estaba poseído por los demonios, que aquí son llamados espíritus inmundos. Ten en cuenta que en esas condiciones los demonios tenían el control absoluto de él, de sus palabras, de sus acciones, de todo. Los demonios lo controlaban completamente, lo poseían. La otra cosa interesante es que este hombre era un infeliz. Los demonios jamás te harán bien, solo quieren hacerte daño. Fíjate que dice en uno de los versículos que leímos que este hombre, él mismo se hería con piedras. Lo otro es que cuando el texto dice que vivía en los sepulcros, por supuesto no puedes imaginarte un cementerio como los que usamos hoy en día. Los sepulcros de aquella época eran un conjunto de cuevas naturales o artificiales cavadas en las rocas. Dentro de esas cuevas las personas entraban y allí depositaban los cadáveres y luego cerraban su entrada con piedras grandes. Por ejemplo, yo estoy seguro que has podido ver alguna vez en alguna película, en algún dibujo, en algún cartel, en alguna lámina, una representación de cómo debe haber sido la tumba
el sepulcro en el que fue sepultado Jesús luego de que fue crucificado. Recordarás que se representa, porque así fue, el sepulcro en forma de como una cueva, en este caso artificial, cavada en la roca, y allá adentro en un lugar se depositaba el cadáver, luego las personas salían y cerraban con una piedra. En el caso de la tumba de Jesús era, como en muchos casos, una piedra en forma de disco gigante, pero en casos, digamos, de personas más pobres que sepultaban a sus muertos en cuevas, en los campos, serían piedras más rústicas todavía. Pero piensa en lugares así, como estas cuevas, ya sean naturales o artificiales, cavadas en las rocas. En esas cuevas vivía este personaje de hoy, este pobre hombre. La otra cosa es que él mismo no podía hacer nada para cambiar o tan siquiera aliviar su situación. Y lo peor es que nadie más, ninguna otra persona podía hacer nada. Nadie había podido hacer nada. Lo único que trataban de hacer era a ver si podían controlarlo un poco. Trataban de amarrarlo, de atarlo con cadenas. Pero dice que él las despedazaba, las hacía pedazos. Y dice, y nadie le podía dominar. Nadie le podía dominar. En realidad, ni se les ocurría que iban a tratar de hacer algo para sanarlo. Pero por lo menos trataban de controlarlo. Por cierto, algo así es lo que la sociedad de hoy hace muchas veces con las personas que están inmersas en una profunda necesidad. Muchas veces la sociedad no tiene cómo cambiar la situación de esa persona. Lo que muchas veces trata de hacer es controlar a la persona. Pero a veces ni eso es posible, como en el caso del encuentro de hoy. Otra cosa interesante es que las cadenas que la gente le trataba de poner era, como dijimos, para ayudar a controlarlo, pero aunque él rompía esas cadenas, había otras cadenas invisibles o ataduras que lo mantenían reducido a un monigote, a un muñeco de los demonios que hacían con él lo que ellos querían. Esas cadenas eran las que eran necesario romper, pero nadie podía hacerlo. No las cadenas de hierro que le ponían y no servían de nada, sino las cadenas invisibles, las ataduras invisibles con que los demonios lo tenían oprimido. Esas, ni él ni nadie las podía romper. Asimismo, hay cadenas o ataduras que oprimen a la gente hoy. Puedes estar pensando seguramente en algunos ejemplos. Yo te puedo mencionar las adicciones de cualquier tipo. Adicciones al alcohol, al tabaco, a las drogas de cualquier tipo, a la pornografía. Todas las adicciones son ataduras, son cadenas. La avaricia, el deseo de tener más cosas materiales y más cosas materiales, ese afán por las cosas materiales, es una atadura también. El vicio de la mentira es otra atadura. Hay personas que están atadas a eso, que no pueden dejar de mentir. Todo en esta vida lo quisieran resolver mediante mentiras. Y una mentira necesita de otra mentira para cubrirla, y etcétera. El mal carácter que le hace daño a las personas a nuestro alrededor es también una atadura de la cual es muy difícil liberarnos. Y así puedes pensar en varias ataduras. La incredulidad o el no poder creer, el no poder tener fe, es otra atadura.
Vamos a ver cómo continuó el encuentro de este hombre con Jesús. Vamos a leer a partir del versículo 6 hasta el 13. Dice la historia: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Algo muy interesante, teniendo en cuenta que el que habló allí cuando el hombre llegó corriendo ante Jesús, el que habló allí fue el demonio o los demonios que habitaban en él. ¿Te fijaste lo que dijeron los demonios? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y en el versículo 10 dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. No sé tú, pero yo estoy viendo aquí que los demonios, a pesar de que son demonios, ellos reconocen muy bien quién es Jesús. Y reconocen muy bien que Jesús tiene el poder y la autoridad en sus manos. Aun cuando en aquel tiempo muchas personas fallaron en reconocer el poder y la autoridad de Jesús, tal vez porque lo veían en apariencia como un hombre común, pero los demonios no se engañaban así. Ellos podían reconocer, y de hecho lo reconocían, el poder, la majestad y la autoridad de Jesús. Ahora, eso no quiere decir que ellos obedecían a Jesús. Ellos reconocían quién era Él, que era el Hijo de Dios, que tenía el poder y la autoridad, pero son espíritus rebeldes. Y esa misma rebeldía es la que tratan de incitar en las personas. Vamos a ver cómo continuó el encuentro. Vamos a ver cómo reaccionó la gente ante lo que pasó allí. Dice en el versículo 14: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Primero, ¿viste qué pasó con el hombre que había estado endemoniado? Finalmente, por el poder de Jesús, fue hecho libre. Y cuando la gente salió allí y se acercó, se asombraron porque vieron al hombre que todos conocían. Sin embargo, ahora lo vieron sentado. Sentado. Eso es sencillo, pero quiere decir mucho. El hombre estaba quieto, estaba en paz. Por primera vez. Vestido. No andaba desnudo por ahí corriendo como antes. Y dice, y en su juicio cabal. En su juicio cabal. Así lo encontraron. Otra persona, totalmente diferente. Como decíamos al principio, estas personas que estamos viendo que tuvieron estos encuentros con Jesús nunca más fueron los mismos. Ahora, ¿qué motivó a Jesús a actuar a favor de este hombre? ¿Por qué no solamente siguió de largo? ¿Por qué no evitó a este hombre? Porque tuvo misericordia de él. ¿Recuerdas lo que dijimos al principio de la palabra misericordia? Es esta compasión que nos lleva a expresarla con acciones a favor de la persona en su necesidad. Lo otro interesante aquí es cómo reaccionó la gente del lugar. La gente del lugar vieron aquella manifestación enorme del poder de Jesús
y lo que produjo en ellos fue sencillamente temor, terror diríamos. De hecho, le pidieron a Jesús que se fuera de ahí. Ahora, finalmente vamos a ver cómo terminó el encuentro de este hombre ya sano con Jesús. Versículos 18 al 20. Dice, al entrar él en la barca, o sea Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Probablemente te diste cuenta que cuando aquello terminó y Jesús ya se iba a subir en la barca para irse a su lugar, el hombre quería irse con Jesús. No había otra cosa que él quisiera más ahora en esta vida que estar con Jesús, que seguirlo. Él diría, yo no tengo nada que perder. Yo quiero estar con Jesús. Pero Jesús tenía una misión importante para él. Y esa misión era, vete a tu casa, a los tuyos, o sea, allá a tu pueblo, a tu aldea, donde la gente te conoce, donde está tu familia. Ve allí. ¿Para hacer qué? Dice, y cuéntales, diles, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que Jesús le está encargando de contarles a los suyos cómo el Señor había tenido misericordia de él. Como vimos al principio, la palabra que se usa aquí quiere decir que Jesús tuvo por él una compasión que se expresó en acciones concretas, en darle la ayuda que él necesitaba. ¿Cómo podríamos resumir la necesidad que tenía este hombre? Él tenía necesidad de liberación. Necesitaba ser libertado del poder, de las garras, de las cadenas, de las ataduras de los demonios en su vida. ¿Y cuál fue la ayuda que el Señor le dio? Eso mismo. Le dio libertad. Le dio libertad completa, sanidad completa. Quiero que pienses en estas preguntas. ¿Ha tenido el Señor misericordia de ti? ¿Te ha ayudado en tu necesidad? Más específicamente, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te ha librado? ¿Qué cadenas ha roto en tu vida? Entonces, ¿qué estás haciendo para contarles a todos cómo el Señor ha tenido misericordia de ti? Fíjate que cuando el Señor le encargó esta misión a este hombre, le dijo dos cosas. Una, ve allí a los tuyos. Y número dos, cuéntales. A veces nosotros pensamos, basta con que las personas me vean vivir una vida diferente. Ya, con eso basta, no tengo que hablar nada. Voy a predicar con mi conducta. No basta. Jesús no lo dijo simplemente al hombre, ve allá a tu pueblo para que las personas te vean que ahora eres otra persona. Después le dijo, y cuéntales. Cuando las personas nos ven vivir una vida diferente, ok, vamos a tener su atención, pero entonces es cuando necesitamos contarles, explicarles por qué ese cambio. ¿Quién produjo ese cambio en nosotros? ¿Qué motivó al Señor a obrar a favor de nuestra vida? Como le dijo al hombre, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, una última pregunta. ¿Podría ser que en tu vida hay todavía, en este momento, cadenas que te oprimen, que te atan, que te aprisionan? ¿Todavía hay cadenas en tu vida? ¿Ataduras? La atadura más grande y más común en este mundo es el pecado.
el pecado. Fíjate que uso en general, el pecado en general. No importa cómo se manifiesta el pecado en tu vida, el pecado en general es una atadura. Porque no podemos librarnos de su poder, no podemos librarnos de las consecuencias del pecado en nuestra vida por nosotros mismos. Ni nadie puede hacerlo. ¿Te has desesperado pensando que ni tú mismo ni nadie puede romper esas ataduras? El encuentro de hoy te deja una buena noticia. Jesús puede. Él puede hacer lo que nadie puede. Él puede romper esas cadenas y hacerte completamente libre. Lo hará, no porque lo merezcas, no porque le pagues, no porque llores. Lo hará sencillamente porque Él tiene misericordia de ti. Vamos a orar. Señor, nosotros venimos ante tu presencia dándote gracias por tu gran misericordia. Porque tuviste misericordia de nosotros y viniste a este mundo para ofrecerte en sacrificio por nuestros pecados, para poder librarnos de la condenación eterna, Señor, que pesaba ahí sobre nosotros por nuestras culpas. Gracias porque, aunque fue muy difícil, pero tomaste nuestro lugar. Y ahora, Señor, nos brindas salvación, redención, perdón, un nuevo comienzo, Señor. Un cambio, una transformación. Gracias. Gracias porque en ti encontramos libertad. Te estoy pidiendo, Señor, por aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando, que todavía en sus vidas hay cadenas, hay ataduras. Yo no sé cuáles son, pero tú sabes. Tú sabes, Señor. Y te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que tú ayudes a esa persona en su necesidad y traigas a su vida, Señor, completa libertad, como solamente tú puedes hacer. Completa libertad. Libertad del pecado, libertad de las adicciones, libertad de todas estas cosas terribles que nos aprisionan, que nos oprimen. Toma esta vida, Señor, en tus manos. Esta persona que nos está escuchando, que nos está viendo. Y que tu Espíritu Santo descienda sobre su vida, derramando, Señor, de tu gracia. Si necesita fe, Señor, ayuda a esa persona y pon ahí fe en su corazón. Transforma su corazón, transforma su espíritu. Para que pueda, Señor, encontrarte. Entender que en ti hay salvación y perdón y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú viniste a traernos. Ayúdanos, Señor, a compartirlo con otras personas que todavía no te conocen, que todavía necesitan un encuentro como este. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así terminamos. Será hasta nuestro próximo encuentro la otra semana. Que Dios le bendiga.